Buenas. Eh, Vamos a estar viendo un ejercicio de acumuladores booleanos con matrices y vamos a testear la implementación que vemos del algoritmo para aprovechar la herramienta que venimos viendo JUnit. Eh, este ejercicio consiste en implementar la función existe columna múltiplo, toma una matriz, toma un vector, toma un valorcito k eh, y va a devolver true si solo si existe una columna tal que todos sus elementos sean iguales a los elementos del vector multiplicados por el k que uno le está indicando. Veámoslo acá con este ejemplo para bajar eso. Tenemos una columna de 4 por 5, 4 columnas por 5 filas. Eh, Notamos que en la columna número uno sus valores son exactamente igual a los de este vector, pero el vector estando multiplicado por 3. Es decir, el 9 se puede lograr multiplicando el 3 por 3, el 12 multiplicando el 4 por 3, el 5, el 15 multiplicando un 5 por 3, etcétera. ¿Sí? Por lo cual, para este input que está acá, el método debería devolver true. Veamos un caso más. En el siguiente caso, tengo estos elementos y no hay ninguna columna tal que cuando yo multiplico estos elementos por 3, mache con el vector. ¿Sí? Eh, Veamos qué más nos dice el enunciado. El enunciado nos comenta que la matriz no necesariamente tiene la misma cantidad de filas que de columnas, es decir, la matriz no necesariamente es cuadrada, no es 3 por 3 ni 4 por 4, de hecho esto es 4 por 5, pero el arreglo siempre tiene tantos elementos como las filas de la matriz. Esto quiere decir que no podría pasar que la columna tenga 10 elementos y el arreglo tenga 3, que se quede chico, ¿no? Ni tampoco podría pasar que el arreglo tenga 20 elementos y vos tengas una matriz de 3 por 4. ¿Sí? El arreglo es más grande que esa matriz. Otro dato más es que si la matriz es vacía o el vector es vacío, este arreglo debería volver false, ¿sí? Y que k siempre es un entero positivo. Ok, vamos a encarar el ejercicio primero escribiendo los tests y luego dando una implementación del algoritmo. ¿Sí? Recordemos cómo era el template de un test unitario. Consistía en nombrar el método, ¿sí? El nombre del método que queremos testear. Podemos también indicar la intencionalidad de ese test en sí. No sé, el camino feliz o el test que chequea que eh, si la columna tiene más elementos que el arreglo explote. Sí, ahora lo vemos a eso. Vamos a inicializar el input propiamente dicho, a ejecutar, es decir, a llamar realmente a ese método y después con un assert chequear que se esté cumpliendo efectivamente lo que queremos que se cumpla. Bueno, volvamos acá a los casos de cómo lo podemos pensar, ¿no? El camino feliz en este caso es este ejemplo que nos están dando, ¿no? Para este input espero tanto, ya tenemos un camino feliz. También tenemos como el camino no feliz, pero también es uno de los inputs que tenemos que comprobar, es que, bueno, ¿qué pasa si paso algo que no cumple? ¿Qué pasa si paso un arreglo, un K, y esta matriz y no machean las condiciones? Bueno, debería volver false. ¿Qué más podríamos chequear? Bueno, los casos bordes, que también los estamos indicando acá, ¿no? ¿Qué pasa si el arreglo tiene más elementos que la matriz? ¿Cómo responde el algoritmo? ¿Qué pasa si paso un K que no es positivo? Quizás en un examen y demás vamos a decir, bueno, no chequeen eso, siempre le vamos a pasar un K que cumpla esto. Pero acá estamos testeando y queremos que efectivamente se cumplan estas condiciones. Acá nos ponemos en modo tester y, bueno, todo lo que dice acá, todo esto se tiene que cumplir. Así que lo primero que podemos hacer es escribir esto como un test, ¿sí? Me puedo copiar esta matriz tal cual, este vector tal cual, S3, em, y lo escribo en un test, ¿sí? Eso ya me adelanté, lo tengo acá, sepan disculpar. Tengo la matriz, tengo el vector, tengo el K, nombré al test como Happy Path, también tengo instalado JUnit, valga la redundancia. eh, y lo que me está faltando acá, bueno, es efectivamente llamar acumuladores. El método se llama así.
Eh, sí. Y después quiero hacer una cert. Déjame ver, estoy copiando algo mal. Copy. Ahí está. Y después quisiera hacer una cert que chequee que efectivamente esto es de true, ¿no? Llamo una cert true. Me podría guardar esto, el resultado acá, y lo chequeo acá. Esa es una manera. Esta manera la hago nada más para que queden claro los pasos, ¿no? Acá estamos inicializando, acá estamos ejecutando la prueba y acá estamos haciendo la cert. Podemos, como esta línea simplemente la utilizamos en un solo lugar, directamente esto lo pasamos acá. Sí, nos estamos ahorrando esa línea. Y esto, la implementación que tenemos ahora es simplemente la firma, ¿sí? Este i vamos a renombrarlo por un k y lo demás nos parece bien. Y ahora cuando testeemos, ¿sí? Cuando lo ejecutemos, debería fallar, ¿sí? Sí, y obviamente está fallando porque no tenemos ninguna implementación. Ahora, sigamos escribiendo los casos de test, ¿sí? Sigamos en ese modo testear y después programar. El siguiente caso que debería estar cubierto es este, ¿no? Eh, que no necesariamente necesito esta matriz ni este vector. Quedémonos con la esencia de este test. Este test nos dice, vos le pasás una matriz y un vector y un k que no coincidan, debe dar false, ¿sí? Hagamos algo de ese estilo. Me voy a copiar esto tal cual. Copiar tiene que hacer ruido, pero por lo pronto lo vamos a ignorar. Vamos a ponerle eh, nombrar métodos también cuesta, pero este sería el existe columna múltiplo. No existe columna múltiplo, ¿sí? Porque es el caso en el cual no se cumple. Vamos a pasarle esta matriz, el vector, le pasamos este también, pero si acá ponemos k igual 10, ¿qué va a pasar cuando el k se multiplique por esto? Y todo esto va a dar valores grandes, ¿no? Podemos inflarlo aún más, ponemos 100. 100 por 3, eh, 300. Ya vemos que no va a haber ninguna columna que empiece con 300, entonces ya esto va a fallar. Ahora, esperaría que cuando yo llamo al método con estos parámetros, me dé false, ¿no? Acá me estoy comiendo el k, le estoy pasando un 3 hardcodeado en vez de pasarle el k. Acá también, sí. Este método debería fallar, em, también porque no tenemos la implementación, pero veamos si nos queda algo más por cubrir, ¿sí? Nos queda esta parte del enunciado, que dice, bueno, puede pasar que el arreglo tenga distintos elementos que las columnas de la matriz, que las filas de la matriz. Así que hagamos ese test. Vuelvo a copiar, pero que haga ruido. Eh, Vamos a ponerle eh, columnas, columna mayor que arreglo. Test. ¿Sí? Siempre concatenamos test al final de los métodos. Acá esto me lo estaba olvidando. Eh, Está perfecto. Y bueno, tenemos la misma matriz que teníamos cuando arrancamos los otros test. Tenemos este vector y bueno, a este vector vamos a pasarle algunos valores más. El 20 y el 10, ¿sí? Esto debería explotar. El k si quieren lo dejamos en 3, no importa eso en este caso. Pero lo que sí está importando es que esto tiene un len más grande que las columnas estas. Entonces, para el caso de esto debería dar false, ¿sí? Pareciese que ya tenemos de alguna manera cubierto lo que nos están pidiendo. Quizás nos falte algo, quizás no. Habría que retomar el ejercicio, pero, pero sí eh, lo que vamos a ir ejercitando durante la materia es esto. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer eh, esto, ¿sí? Tengo que tener una matriz, tengo que tener un vector y fijarme que pase algo. Ahora puede pasar este caso, puede pasar el otro caso, y yo ya lo tengo cubierto, ¿sí? Cuando le doy run me explota porque no lo implementé, pero está cubierto. Ahora vayamos a dar una implementación de este ejercicio. Bueno, em, lo que me pide el enunciado es que exista alguna columna tal que cumpla esa condición, ¿no? Pareciese que yo tengo que recorrer la matriz por columna, ¿no?
y chequear que simplemente con que una lo cumpla ya está. Si lo cumplen dos, mejor, eso no me importa. Pero con que haya una tal que dé las condiciones que escribimos recién, vamos a estar bien. Así que el existe me suena a que vamos a tener que inicializar un acumulador en false, que va a ser del tipo OR, que va a ir chequeando si pasa la condición con la primera columna, se cumple con la segunda, se cumple con la enésima, ¿no? Ahora, podemos recorrer por columna de la siguiente manera. For eh, con este primer for vamos a recorrer por columna. En vez de poner un i vamos a poner call para no perdernos. Ahora, ok, ¿cuántas columnas tiene mi matriz? Eso lo puedo obtener con mat.length. Esto me va a decir cuántas columnas tiene, ¿no? Porque va a ser algo de este estilo. Mat.length va a contar, bueno, tengo un arreglo, dos arreglos, 3, 4, 5. Acabo de fallar, mat.length me va a estar dando la información de las filas, ¿sí? En realidad lo que estaba haciendo ahí era contar las filas. Ahora, para contar cuántas columnas tengo, es bueno, es cuestión de meterme a uno de estos arreglos concretos, ¿sí? Por ejemplo este, y tomarle el length a ese arreglo, ¿no? Es hacer algo de este estilo. Agarro uno, mat sub 0, y le tomo el length, ¿sí? Y después incremento ese call. Sigamos. Ahora, yo tengo que chequear que esta columna, que cómo me quedo con una columna, ¿no? Eh, con call, en la variable call yo tengo la columna. Quiero ver que esa columna sea múltiplo de ese arreglo, ¿no? Acá pareciese que el problema de recorrer toda la matriz lo bajamos a, bueno, fíjate si esa columna es este arreglo, ¿no? Acá podríamos hacer algo de este estilo. Red va a ser igual a lo que haya en red, lo concatenamos con el acumulador OR, o lo que me devuelva esto, este método que me voy a inventar ahora, que es columna múltiplo del arreglo, ¿no? Le paso la matriz, le paso la columna, que la tengo en call, ¿sí? Tengo el numerito de la columna, y le paso el vector. También le tengo que pasar el k, acá ya son muchos parámetros, eh, porque no es simplemente, es múltiplo, pero considerando ese k, ¿no? Eh, una vez que esto se resuelva, y bueno, pareciese que está, ¿no? Veamos cómo nos está quedando. Me lleva una matriz, la recorro por columna. ¿Cómo? Bueno, yo sé que si agarro un arreglo concreto de la matriz y le tomo el length, eso me dice la cantidad de columnas. Ahora voy chequeando en un método auxiliar que esa columna que acabo de agarrar, de indexar con el for, sea múltiplo de ese arreglo. Si estoy separando el problema en otro problema un poquito más chiquitito. Este método lo podemos hacer privado si queremos, porque es un método auxiliar nuestro, ¿sí? Nadie se tiene por qué enterar de cómo nosotros estamos resolviendo este problema. De hecho, acá nadie va a llamar a ese método, ¿sí? Vamos a ponerle este nombrecito. La firma es muy parecida a esta, así que me voy a copiar la firma. Columna múltiplo del arreglo. Eh, Veamos si me está faltando un parámetro. Sí, el número de la columna, ¿no? Con esto parece que estamos. Ok. Y ahora lo que tenemos que chequear es que para todo elemento de ese arreglo sea exactamente igual que cada uno de los elementos de esa columna, pero considerando que hay que agarrar ese elemento del arreglo y multiplicarlo por el k, ¿sí? Y acá esto me suena más a un acumulador de tipo AND. Yo tengo que checar efectivamente que todos los elementos sean iguales a estos multiplicados por tanto. Así que el acumulador va a ser de tipo AND. Lo voy a inicializar en true, ya que si lo inicializo en false siempre va a ser false. Y ahora voy a volver a recorrer la matriz, pero teniendo en cuenta que la columna ya me viene, ¿no? Entonces yo puedo hacer, ahora vemos que escribo en el for, pero puedo hacer mat sub eh, algo y sub
call, ¿sí? La columna ya me viene. Lo que me está faltando ahora es ir moviéndome entre las filas para poder ir agarrando cada uno de esos elementos de la columna. Entonces, esta línea de acá es nomás para que nos guíe lo que vamos a poner en el for. La fila va a arrancar en 0. Mientras fila sea menor a mat. ¿Cuántas filas tiene la matriz? Bueno, lo vimos recién cuando le erramos, que con lent obtenemos las filas. Y ahora incrementamos el número de filas. Eh, de esta manera estamos recorriendo por columna. También lo tenemos en otro videito a la explicación más detallada. Pero lo que vamos a ver ahora en nuestra lógica en sí es chequear eh, que este valorcito de la columna, es decir, el valor filiésimo de la columna tanto, sea exactamente igual al valor del arreglo del vector en esa misma posición. ¿En cuál posición? En la fila, multiplicado por sk. ¿Sí? Esta en sí es la lógica más importante de nuestro código, ¿sí? Voy a volver. eh, ¿Estamos? Devolver el acumulador y parece que acá dimos una implementación decente, o al menos tiene lógica con los que nos pide el ejercicio del ejercicio. Voy a darle run a los tests y veamos si está todo bien. Ok, ok. Vemos que el happy path lo pasó, ¿sí? El otro, el caso de test malo, pensémoslo, lo pasó también. Dio false cuando queríamos que dé false. Pero ahora está fallando este, ¿no? Y está perfecto que falle, porque en esta primera implementación que nosotros dimos quizás no contemplamos todo. Ahora, este era el método que chequeaba los distintos lengths, ¿no? Eh, pero veamos en qué está fallando, a ver si me da información del error. No estoy pudiendo ver la información del error. Déjenme chequear el log. No me está diciendo nada, pero ya veremos más adelante cómo debuguear. A priori quédense con que da un error. Pero lo que es seguro que está fallando es que nosotros no estamos teniendo en cuenta los lengths, ¿sí? Podemos estar accediendo eh, a una posición inválida, ¿no? Quizás estamos diciendo accede a, al arreglo posición 4 y acá no existe la posición 4, ¿sí? Entonces esto lo podemos sacar fácilmente desde acá, desde el primer método decimos, bueno, si mat, eh, esto que está testeando, tiene distinto length, mat.0.length, que me da el length de la columna, es distinto al vec.length, listo, ya está, me voy de acá, no sigo, ¿no? Me estoy zafando este caso. Vamos a darle run de nuevo. Y ok. Y ahora me está fallando el happy path. Veamos qué nos estamos comiendo. Sí, esto es lo normal. Que no cunda el pánico. Ok. Lo que estoy fallando es otra vez acá, ¿no? Volví a cometer el mismo error del principio. Mat 0 length me da la cantidad de columnas. Pero lo que estamos testeando acá es que el arreglo tenga más filas, ¿no? Porque lo que tenemos que verlo es de manera vertical. Este arreglo es más largo que esto. Y eso lo obtenemos con simplemente el length de la matriz. Tiremos de nuevo esto. Y ahora efectivamente nos está dando todo en verde. Lo cual nos está dando seguridad de que hicimos algo, una implementación estable. Pero volvamos a esa idea de que esto no me está dando garantías de que esté funcionando para todo. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Quizás el ejercicio es un poco más rebuscado de los que vemos normalmente. Quizás también pensar los casos de test es un poco más rebuscado, pero está bueno ir haciendo esa gimnasia. Espero que estén bien y nos vemos.